Habíamos dicho que este es el laboratorio habitualmente de los pacientes con anemias hemolíticas. Esto es básicamente lo que ustedes tienen que saber y no olvidarse nunca. Inclusive ahora yo les pregunto a los médicos generales con los que trabajo ahí en las salas de COVID y no saben cuál es la triada ni para el diagnóstico, la triada clínica de un paciente con anemia hemolítica y menos el por qué el paciente tiene reticulocitosis. No saben explicar el motivo. Entonces ahí ya ustedes ya son los que están dando ventaja sobre ellos. Muy bien. Ahora, cuando los pacientes con anemias hemolíticas suelen manifestar los famosos cólicos renales o suelen manifestar a veces episodios de microalbuminuria, habitualmente es porque suelen formar cálculos y estos cálculos habitualmente no son de colesterol, sino que son de bilirrubinato de calcio, ¿ya? Y que a la radiografía simple de abdomen se puede observar. Ahora aquí vamos a entrar un poquito en lo que son las clasificaciones, para que se pueda entender un poquito más. Las anemias hemolíticas habitualmente se suelen clasificar las anemias hemolíticas se pueden clasificar de acuerdo a la clínica, pueden ser agudas o pueden ser crónicas, se pueden clasificar de acuerdo al lugar o sitio de hemólisis, y es aquí importante, aquí o bien la hemólisis puede ser dentro del vaso sanguíneo, intravascular, o puede ser fuera del vaso sanguíneo, llamado extravascular. Cuando es dentro del vaso sanguíneo, esto es fácil saberlo. Dentro del torrente sanguíneo es donde se va a producir la destrucción de estos glóbulos rojos. Y una de las causas principales por las que se produce dentro de la destrucción de los glóbulos rojos dentro del vaso sanguíneo. ¿Perdón? No sale nada. Con la pizarra, se salió de las diapositivas. No, ¿qué pasó acá? ¿Ahí ven? ¿Sí? Sí. Bien, bueno, nuevamente entonces, ¿ya? En relación a la clasificación de las anemias hemolíticas, se las puede clasificar, había dicho, por la clínica. Además, de la clínica pueden ser agudas o pueden ser crónicas. La otra clasificación es en relación al lugar o sitio donde se produce, o sitio de producción. Y estas pueden ser intravasculares
y pueden ser extravasculares. Cuando son intravasculares, y acá son destruidos estos glóbulos rojos, ya entonces es fácil saber que las principales causas acá pueden ser las reacciones transfusionales. ¿Listo? Entonces, por una reacción transfusional, agarro, vengo y destruyo directamente a estos glóbulos rojos que están circulando acá. ¿Listo? Esa es una de las causas. Y dentro de las causas extravasculares, aquí es donde juega un papel importante el vaso. Y es ahí mismo donde los glóbulos rojos son normalmente destruidos. Aquí es donde se destruyen. Eso se llama extravascular. Y cuando comienzan los glóbulos rojos aquí a destruirse, entonces el vaso comienza a crecer más, denominándose esplenomegalia. Entonces tenemos clasificación de acuerdo a la clínica, tenemos clasificación de acuerdo al lugar o sitio de producción, tenemos otra clasificación en relación al glóbulo rojo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que yo tengo dentro del glóbulo rojo habitualmente? Yo tengo hemoglobina, tengo enzimas, ¿cierto? Y tengo una membrana. ¿Ok? En ese sentido, entonces, se clasifican las anemias hemolíticas en relación al glóbulo rojo en extracorpusculares, o en intracorpusculares. Y cuando hablo de las causas intracorpusculares, estoy hablando directamente a estas tres de acá. Significa de que el problema habitualmente suele estar o a nivel de la hemoglobina llamadas hemoglobinopatías, a nivel de los procesos enzimáticos, las enzimopatías, o a nivel de la membrana del glóbulo rojo llamadas membranopatías. Y de las causas extracorpusculares habitualmente acá son por efectos tóxicos de algunas bacterias, de algunos parásitos. Por ejemplo, acá está la malaria. Efecto tóxico químico, está el selenio, el plomo, ya, las picaduras habitualmente de víboras, ya entonces tienen efecto tóxico sobre la parte externa del glóbulos rojos, y esto lo que va a ocasionar es una destrucción también. Cuando es en la parte externa, acá no solamente significa que porque sean extracorpusculares no vayan a haber problemas relacionados a la formación acá de anticuerpos. Habitualmente también estas que son extracorpusculares están relacionadas a las causas intravasculares, y ahí tenemos ya mecanismos que pueden ser inmunes y mecanismos que pueden ser no inmunes. Entonces, como pueden ver, la clasificación no es compleja, pero sí amerita conocerlo de esta manera: o agudas o crónicas, o intravasculares o extravasculares, o intracorpusculares o extracorpusculares. Y cuando son intracorpusculares, lo que contiene dentro del glóbulo rojo, ¿no es cierto?, de forma patológica se altera. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo conozcan. Muy bien, ahora vamos
En base a esto que acabo de explicar, vamos a seguir con las láminas para que puedan también comprenderlo un poquito más. Entonces, cuando yo estoy frente a una anemia hemolítica, donde la más común es la que ocurre fuera de los vasos sanguíneos, que es la extravascular, pero los laboratorios van a identificar en realidad si la hemólisis está ocurriendo a nivel intravascular. Y entonces es donde se va a liberar la hemoglobina libre en exceso. Y esto va a ocasionar en primera instancia una hemoglobinemia. Que se entienda, cuando el glóbulo rojo se destruye dentro del vaso sanguíneo, es ahí donde se libera la parte hemo y la parte globina. Es por eso que en primera instancia lo que se libera conjuntamente todo es la hemoglobina unida al grupo hemo, y es por eso que inicialmente se llama hemoglobinemia. Entonces, en ese sentido, lo que se pide es sedimento urinario, donde esa hemoglobina va a ser filtrada por el riñón, entra al túbulo y va a ser transformada en hemosiderina y va a salir por orina en forma de cilindros llenos de hemosiderina. Por eso, una de las características de la hemólisis intravascular es la hemosiderinuria. Es un marcador bastante importante de la hemólisis intravascular. Además, al tener tanta hemosiderina en los túbulos, no deja que la hemoglobina que pasa por ahí sea reabsorbida y cae directo en la orina. Entonces, el otro parámetro es la hemoglobinuria. ¿Listo? Todo a raíz de que inicialmente se produjo una destrucción dentro de los vasos sanguíneos del glóbulo rojo y se liberó la hemoglobina como tal. ¿Ya? Entonces, para que se entienda, para saber diferenciar entre una intravascular o extravascular, en las intravasculares yo voy a encontrar hemosideriniuria, hemoglobinuria, e incluso se puede encontrar metemalbuminuria. ¿Cuáles son las complicaciones hematológicas en las anemias hemolíticas que pueden ser crónicas? La mayoría de las anemias hemolíticas son crónicas, son menos habitualmente del 10% las que son agudas, y dentro de las complicaciones crónicas pueden haber crisis blásticas, pueden haber crisis megaloblásticas o crisis anémicas por secuestros esplénicos. Las crisis aplásicas, en estos casos, las crisis anémicas más comunes se deben a un problema viral en donde está el parvovirus B19, que significa que este parvovirus va a agarrar y va a destruir directamente a los reticulocitos y por lo tanto va a haber mayor cantidad de anemia. ¿Listo? En segundo lugar, las crisis megaloblásticas. Existe un combustible fundamental en la médula ósea que aumente su tasa de replicación celular, y este es el ácido fólico. Como les mencioné, si no hay ácido fólico, no hay formación de glóbulos rojos, y aquellos pocos que se logran formar se quedan grandes, y como no hay ADN, entonces el núcleo comienza a tener una forma diferente a la de todo su citoplasma. Si se recuerdan lo que hablábamos cuando vimos anemia megaloblástica, hay una disociación o asincronía en núcleo-citoplasma. Y por último, las crisis anémicas por secuestros esplénicos. Cuando se habla de una anemia hemolítica con secuestros esplénicos, se refieren a las anemias falciformes que pueden estar asociadas. Entonces, en las crisis anémicas o que acompañan a las anemias aplásicas, hay una infección que agarra y destruye a los reticulocitos. No hay proeritroblasto y por lo tanto en estos casos suele haber una reticulopenia. Ojo con esto. Los reticulocitos me sirven, ¿no es cierto?, para hacer el diagnóstico inicialmente o para ver si se activó la enfermedad nuevamente. Pero cuando el paciente entra en una anemia profunda, está más histérico y hay esplenomegalia asociada, en esos casos entonces los reticulocitos suelen disminuir. En esos casos estoy hablando de una crisis aplásica anémica que habitualmente suele ser por el parvovirus B19. En estos casos no me queda otra que hacer una terapia de soporte hematológico con transfusión de glóbulos rojos, y estos glóbulos rojos tienen que ser isocompatibles y tienen que ser desleucocitados, que significa que tienen que volverse a lavar estos glóbulos rojos mediante un proceso especial
para que haya menos cantidad de proteínas y menos cantidad de leucocitos donde pueda estar ese plasma y dentro de ese plasma haya ese virus como este parvovirus y de esa manera no haya reacciones y pueda empeorar la anemia. Las crisis megaloblásticas, lo propio, sencillo, no hay ácido fólico, entramos en crisis megaloblástica y una de las características, aparte de que el volumen corpuscular medio se suele elevar, aparecen como características la hipersegmentación de los neutrófilos. Aquí el tratamiento es la prevención, 5 miligramos de ácido fólico cada día. Por eso les mencionaba desde el inicio de que si ustedes están frente a la sospecha de un proceso hemolítico, no les va a hacer para nada mal dar 5 miligramos de ácido fólico. Las crisis de hemólisis agudas graves, también llamados síndromes hiperhemolíticos, hay mucha hemoglobina liberada por mucha hemólisis y existen dos situaciones, en las picadas de la araña que les mencioné, o también en la mutación de la glucosa 6-bisfosfato, que es el gatillo habitualmente cuando hay ingestión de la famosa sulfo. En estos casos la clínica suele venir con fiebres, lumbalgias, insuficiencia cardíaca, alto débito con colapso vascular y suelen fallecer los pacientes. En estos casos sí se convierte en una emergencia. Entonces cuando viene con esta clínica, entonces hay que tomarlo muy en cuenta a estos pacientes. Ahora, aquí si se dan cuenta, están acá las picaduras de araña o las picaduras de herbívora y las razones por las que tiene que haber sangrado y las razones por las cuales entran rápidamente en anemia y suelen fallecer es precisamente por el efecto tóxico directo sobre la superficie del glóbulo rojo. En esos casos, ¿qué es lo que va a haber entonces? Una hemólisis intravascular por lesión directa, habiendo una hemoglobinuria. Y cuando hay una hemoglobinuria, no se olviden, estas proteínas se obstruyen o se trancan dentro de los túbulos renales, ocasionando una insuficiencia renal aguda de tipo necrosis tubular aguda. Entra en insuficiencia renal y comienza el paciente ahí a empeorar, a retener azogado, entra en acidosis metabólica, arritmia cardíaca, y bueno, ahí viene lo inesperado, ¿no? El paro cardíaco. Para saber cuál es la enfermedad es preciso saber cómo es la forma de los hematíes que fue descrito o está por ser destruido. Esto se llama hematoscopía. Directamente ir y ver en el frotis de sangre periférica qué tipo de células fueron las que se encontraron. Por ejemplo, los esquistocitos son fragmentos de hematíes, destrucción de los glóbulos rojos y aparece porque el hematíe pasó por un microvaso enfermo, como las anemias hemolíticas microangiopáticas. Células en tiro blanco, comunes en las talasemias, las drepanocitosis en las anemias falciformes, los esferocitos en las esferocitosis hereditarias. Ya entonces, miren, todos los distintos, todas las distintas formas que puede dar lugar en su alteración de su forma, de su membrana del glóbulo rojo, y que después se vuelven más frágiles y son destruidas, son parte de los distintos tipos de anemias hemolíticas que habitualmente suelen ser intracorpusculares. La clínica de un síndrome hemolítico básicamente es por esta triada: anemia, ictericia y esplenomegalia. No se olviden, por favor, nunca. Asociado puede venir con cálculos biliares, alteraciones óseas, insuficiencia de cálculos renales, úlceras en las piernas, tromboflebitis, etc. Ahora, aquí está igual la otra clasificación que me olvidé mencionar, de acuerdo a su herencia, que puede ser congénita o adquirida, de acuerdo al mecanismo de la lesión, intrínseca o extrínseca, o también llamadas intravasculares o extravasculares, de acuerdo al lugar donde se produce la destrucción del glóbulo rojo. ¿Ya? Acá están. Perdón, de acuerdo al mecanismo es intracorpuscular o extracorpuscular, dentro o fuera del hematíe, y de acuerdo al lugar, intravascular o extravascular.
Dentro de las causas hemolíticas congénitas intracorpusculares, entonces como les mencioné, puede haber un defecto en la membrana, puede haber un defecto enzimático metabólico o un defecto de la hemoglobina. Esto es todo un mundo, no lo vamos a tocar en esta oportunidad. Pero de forma general, las que son por alteraciones de la membrana son todas aquellas alteraciones en la forma de glóbulos rojos que se alteran. Si tiene la forma de un esferocito, entonces estamos hablando de una esferocitosis hereditaria, un tipo de anemia hemolítica vendría a ser una membranopatía o una anemia hemolítica intracorpuscular directamente. Defectos del metabolismo, son problemas enzimáticos, déficit del piruvato sinasa por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es el más común. Y por déficit de hemoglobina, entonces ahí están las hemoglobinopatías y las talasemias, alteraciones o déficit en las cadenas alfa, en las cadenas alfa 1, alfa 2 o en las beta, o adición de una cadena, ¿no es cierto? Como en las talasemias o las anemias drepanocíticas, ya donde se adiciona la hemoglobina S, etcétera. Y dentro de las anemias hemolíticas adquiridas o extracorpusculares, que también les mencioné, entonces aquí están las causas inmunes y las no inmunes. Y dentro de las causas que son inmunes, entonces es aquí en el vaso habitualmente donde están todos los anticuerpos, perdón, los antígenos, esperando al glóbulo rojo para destruirlos cuando estos ingresan por este nivel. Y en ese sentido, entonces, comienza a funcionar mucho más el vaso y cada vez que se destruyen, comienza el vaso a crecer más. Les comenté anteriormente que yo tuve una paciente con anemia hemolítica secundaria, sin embargo, a un lupus eritematoso sistémico, donde el vaso de esta persona medía 3,5 kilos. Llegaba su vaso hasta el hipogastrio. Era bastante doloroso en todo lo que era el hemiabdomen izquierdo y la parte baja del abdomen. Y esta señora venía siempre con hemoglobinas demasiado bajas y ictericia, hasta que ella decidió finalmente someterse a una cirugía para sacar el vaso, ya que era aquí el lugar donde se estaba produciendo la destrucción de sus glóbulos rojos. Le retiraron este vaso y esos glóbulos rojos comenzaron a aumentar a las 72 horas. Causas microangiopáticas también están descritas, las hemoglobinurias paroxísticas nocturnas o efectos tóxicos directos sobre los eritrocitos. Causas intravasculares, bueno, ya lo hemos visto, reacciones transfusionales agudas o déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Extravasculares están de la misma forma, reacciones transfusionales, hiperesplenismo o las causas inmunes con producción de anticuerpos. Dentro de las extravasculares, entonces aquí está la formación de anticuerpos cuando pasan a través del vaso en este sistema fagocítico mononuclear. Por lo tanto, en la historia clínica siempre se debe buscar en la historia familiar de anemia o ictericia, ingesta de fármaco, determinados alimentos, infecciones previas, la raza del individuo, ya que, por ejemplo, la raza negra habitualmente o en los asiáticos carecen de esta enzima y es ahí donde suelen comenzar a tener anemia en edades tempranas. Muy bien, chicos. Esto es de forma general una introducción a las anemias hemolíticas. Espero que se haya podido entender de una forma muy general en qué consisten las anemias hemolíticas, sus clasificaciones, la clínica y qué estudios me permitirán a mí hacer un diagnóstico lo más precoz posible. Vamos a participar con algunos casos clínicos. ¿Listo? Aquí les leo el primero. El diagnóstico inicial de la anemia hemolítica debería ser basado en todo lo siguiente, excepto A. Historia y examen físico completo, historia familiar y evaluación de presencia o ausencia de esplenomegalia. B. Recuento total de células rojas y sus índices hematimétricos. C. Evaluación microscópica de la sangre periférica. D. Electroforesis de la hemoglobina. Y E, recuento de reticulocitos. ¿Cuál es el excepto, chicos? El D. Ah,
Pero que están bien atentos, ¿no? La electroforesia y la hemoglobina me sirve para descomponer los componentes de la hemoglobina, básicamente, para mirar más de cerca las cantidades de las cadenas alfa y de las cadenas beta y ver si tengo alteraciones en algunas de ellas. Y estas me sirven mucho más cuando yo sospecho de las famosas talasemias o anemias drepanocíticas también que pueden estar relacionadas, pero no tanto con las anemias hemolíticas. Es por eso que el excepto en este caso es la opción D. Muy bien. 2. El más simple y útil indicador de anemia hemolítica es nivel sérico de aptoglobina, vida media de los hematíes, recuento de reticulocitos, nivel de bilirrubina indirecta aumentada o el mielogramo. Recuento de reticulocitos. Recuento de reticulocitos. Excelente. Lo tienen claro la figura. Paciente de 8 años con anemia, reticulocitosis, deshidrogenasa láctica aumentada, hiperplasia eritroide en médula ósea. Se trata de una anemia ferropénica, de una hipoplasia medular, de una anemia hemolítica o se trata de una anemia por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12. ¿Qué dicen? ¿Perdón? Muy bien. Se trata de una anemia hemolítica. Y por último, ¿cuál es el test que indica hemólisis intravascular? Deshidrogenasa láctica sérica aumentada, bilirrubina indirecta elevada, presencia de hemoglobina en orina, test de Coombs directo e indirecto positivo. Presencia de hemoglobina en orina. Eso, excelente. Excelente, excelente, excelente. Me quedo satisfecho y tranquilo de que estos conceptos que han sido básicos lo han entendido. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? Yo tengo una duda, doctor, disculpe. Vamos. Doctor, ¿por qué mecanismo es que se produce la esplenomegalia? O sea, yéndonos más molecularmente. La esplenomegalia se produce porque a medida que va produciéndose mayor destrucción de los glóbulos rojos, estos se van acumulando ahí. Y al acumularse más cantidad de glóbulos rojos, comienza a aumentar el tamaño del vaso. Ese es el mecanismo. No tiene nada que ver, doctor, la hiperactividad de este órgano. O sea, mientras más activo es, o sea, más trabajo es, más grande, así como... Eso se llama hiperesplenismo, es otra cosa totalmente diferente. Y el hiperesplenismo sí puede estar asociado cuando las anemias hemolíticas son de causa inmune. Ahí sí puede estar relacionado. O cuando el hiperesplenismo puede estar asociado a un proceso hepático también, o cuando puede estar asociado a adenomegalias asociadas también, o cuando hay una causa hematológica diferente a la anemia hemolítica. Hay un montón de causas relacionadas al hiperesplenismo. Hasta aquí nosotros hemos avanzado todo lo que son anemias y precisamente la siguiente clase que tenemos vamos a hablar de lo que son las adenopatías, la esplenomegalia, el hiperesplenismo y el hipoesplenismo. Y se van a dar cuenta que son múltiples las causas por las cuales una persona puede llegar a tener no solo esplenomegalia, sino también hiperesplenismo, y muchas veces solamente esplenomegalia sin hiperesplenismo. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, Una pregunta. un ejemplo de... Doctor, ¿Sí? disculpe, una preguntita. Claro. ¿Cómo podemos diagnosticar clínicamente una anemia, además de la ictericia? Ahí para que me vean. ¿Cómo podemos diagnosticar clínicamente, dice? Sí, una anemia, además de la ictericia. ¿De anemia hemolítica me habla o de anemia en general? En general se podría decir. Tienes algunos resultados.
Ya, en el tema de la anemia en general, bueno, tienes básicamente la clínica de un síndrome anémico, como lo hemos venido diciendo desde el inicio. Tienes manifestaciones cutáneas, tienes manifestaciones cardiovasculares, respiratorias, neurológicas. Son exactamente las mismas manifestaciones de un síndrome anémico. La diferencia acá es de que tienes ictericia y que tienes además esplenomegalia. ¿Ya? Entonces, ese es el común denominador. Todo paciente que ustedes vean con anemia e ictericia y descarten en primera instancia que no sea la ictericia por un proceso hepático biliar, ¿ya? Y que además tengan sus reticulocitos aumentados, pues no hay donde perderse, están con una anemia hemolítica. No se olviden que las dos causas de aumento de reticulocitos son las pérdidas agudas de sangre y en segundo lugar las hemólisis. No hay más. Listo, doctor, gracias. Doctor, disculpe, Claro, sí la escucho. ¿podría darnos un ejemplo de índice de reproducción reticulocitaria con la fórmula, Claro. A por ver. favor? ¿Dónde estamos? Voy a hacerlo acá. Acá vamos a hacerlo. Les digo, me estoy conectando. Bueno, lo vamos a hacer acá para no perder tiempo. Aquí en la pizarra. ¿Listo? Entonces, en primer lugar habíamos dicho que me informan mis reticulocitos, ¿cierto? Vamos a ponerle que la cantidad de reticulocitos que me informan es 10%. En segundo lugar, lo que tengo que sacar es el índice corregido de reticulocitos. Y la fórmula de esto es el valor de reticulocitos que aquí me están informando por el hematocrito del paciente. Y este hematocrito del paciente lo vamos a dividir entre el hematocrito ideal, habitualmente 45%, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a trasladar, vamos a poner 10%, esto lo vamos a multiplicar y vamos a hacer de cuenta que acá el hematocrito del paciente es 15. Lo vamos a multiplicar por 15 y lo dividimos entre 45. A ver, ¿me ayudan, por favor? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál sacaron el resultado? 3.33. 10 por 15 dividido entre 45. 3.33, doctor. 3.33, doctor. 3 puntos. 33. 3.33. Bien. Y con eso vamos a sacar el índice de producción reticulocitaria, que me dice que mi porcentaje de reticulocitos, que me salió, mi índice corregido de reticulocitos, dividido entre mi factor de maduración. Y eso está en relación a la vida media del glóbulo rojo. Lo vamos a cambiar. Estos reticulocitos me salieron 3.3. Y mi tiempo de maduración para 15 más o menos son 2.5. Acá entonces. ¿Cuánto es 3.3 dividido entre 2.5? 1.33, doctor. 1.32. 1.32. 32. 1.32. Entonces, este vendría a ser mi factor de maduración. A pesar de que yo tengo mi porcentaje de reticulocito elevado, esto todavía es una hipoproliferativa.
¿Listo? Ese es el ejemplo que tienen que tomar. Pero así de rápido es lo que tienen que hacerlo. No es complicado, es sencillo, pero tienen que grabarse y seguir estos 3 pasos. Ahora, ahora se puede ir más profundo inclusive. Se puede ir más profundo para sacar más o menos el equivalente de este 2.5%, sacarlo en cantidad, sacar en realidad de este 1.32% cuánto corresponde en valor absoluto de reticulocitos. Y ahí ya es otra fórmula. Y para sacar este valor absoluto ya necesito el conteo de los glóbulos rojos también acá. Se hace una fórmula roja entre el conteo del glóbulo rojo, donde es el 100%, y este porcentaje de reticulocitos. Quiero saber cuánto de esos glóbulos rojos son reticulocitos con este 1.32%. Y en base a eso saco. Y si tengo mayor habitualmente de 50.000, entonces significa que han aumentado mi cantidad de reticulocitos. 50.000, 100.000, 200.000, 250.000, bueno, eso ya dependiendo cuánto ya es el valor que les dé, les va a indicar la cantidad de reticulocitos que se está produciendo a medida que disminuye la cantidad de glóbulos rojos. Pero esto está cerquita acá. Con este porcentaje es lo que se saca también el valor absoluto del conteo de los reticulocitos partiendo de la cantidad total de glóbulos rojos, porque del total de glóbulos rojos, ¿cuántos son jóvenes? Eso es lo que quiero saber. ¿No es cierto? Entonces este 1.32% corresponde. ¿Bien? ¿Preguntas? Una pregunta más, doctor. Claro. El 2.5 lo sacó del cuadro, ¿no? Claro, de ahí se saca. Exacto. Ah, ya. Es de ahí que se saca. Gracias, doctor. Bueno, chicos, bendiciones nuevamente. Me alegraron el día, me encantó pasar con ustedes una tarde amena. Para la siguiente semana, ya saben, vamos a hablar de todo lo que es adenopatías, esplenomegalia, hiperesplenismo e hipoesplenismo. Y ya es eso como una puerta de entrada a todo lo que es serie blanca. Hasta aquí hemos hablado de todo lo que es serie roja. Hasta aquí hemos hablado de todo lo que es serie roja. Y ya luego vamos a comenzar a hablar de la serie blanca la siguiente semana. Y posteriormente ya hablamos de la serie plaquetaria y coagulación. ¿Listo? Que Dios los bendiga, chicos, que tengan buen fin de semana y ya próximamente les estaré pasando el link para que entremos a todos los temas de educación relacionados a la vida, producción, academia, etc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, chicos. doctor. Hasta luego, doctor.